Míriam Fernández, cantant, escriptora, actriu i conferenciant en paràlisi cerebral, coneguda per ser la guanyadora de Tu sí que vales el 2011 i pel seu pas per La Voz en el 2019. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, os tengo que contar cosas. Lo primero, muchísimas gracias. Lo primero me gustaría agradecer el hecho de estar aquí con todos vosotros. Agradecer a Betel, me siento súper cómoda. Gracias por esta juventud que me hace muy feliz poder compartir este rato con todos vosotros. Gracias por mi marido, que es guapísimo. Te quiero. Y entonces, pues nada, voy a compartir un ratito, un trocito de mi historia. Pero antes me gustaría contaros que yo normalmente no voy en silla de ruedas. Yo llevo un andador para caminar, que yo lo llamo mi Fórmula 1, el descapotable. ¿Qué ha pasado? Que cuando iba en tren, al salir del tren, me han devuelto el andador partido por la mitad. Las ruedas por un lado y el manillar por el otro. Y digo, pues con esto no puedo. Entonces por eso me han sentado en la silla, ¿vale? Pero bueno, quería contároslo porque hemos intentado pasarlo por boxes el Fórmula 1 y no ha habido manera de arreglarlo, con lo cual estoy hoy en un coche nuevo. Es que así podréis entender mejor mi conferencia porque, claro. Bueno, mi historia empieza complicada porque mis papis eran muy jóvenes cuando se enteran de que mi madre está embarazada. Ella era prácticamente adolescente, además tenía muy pocos medios económicos para hacerse cargo de mí, estaban metidos en problemas de aquellos años como puede ser las drogas y bueno, pues a pesar de todas esas dificultades me dan la oportunidad de vivir, de seguir adelante con el embarazo, cosa que yo estaré eternamente agradecida. Y cuando nazco, al poquito tiempo se dan cuenta de que no respondo bien a los estímulos, que se me cae la cabecita hacia adelante, que me llaman por mi nombre y no respondo, y entonces dicen, vale, pues tenemos que llevarla al médico, porque o bien es una niña un poco vaga, que podía ser, o le pasa algo, ¿no? Entonces vamos al médico, y un médico estupendo, maravilloso y súper optimista le dice a mi madre joven que no voy a poder caminar nunca, que no voy a poder llevar una vida normal, que no voy a poder hablar, que voy a estar toda mi vida en una silla de ruedas y que si acaso a los 15 años lo máximo que haría sería arrastrarme por el suelo usando los codos. Y entonces pues le dicen, pues muchísimas gracias por su positivismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esta familia mía biológica toma la segunda decisión más importante de sus vidas y también de la mía. No solo me dan la oportunidad de vivir, sino que cuando se dan cuenta de que tengo una situación difícil, deciden darme en adopción a la familia Fernández, y es por eso por lo que hoy yo me apellido Míriam Fernández. Y casi de la noche a la mañana me convierto nada más y nada menos que en la pequeña de 7 hermanos. Y entonces, claro, mi nueva madre va al médico otra vez. El médico le repite ese diagnóstico súper positivo y mi madre, mi nueva madre, lo que le dice es, usted no sabe lo que dice, cierra la puerta y se pira. Y entonces, claro, llega mi nueva madre a casa, me reúne con todos mis hermanos y dice, la niña han dicho que no va a poder hacer absolutamente nada. Pero como somos un equipo, vamos a intentar que pueda poquito a poco moverse y ya veremos por qué. Tiene una parálisis cerebral que le iba a afectar a la parte locomotora de las piernas, pero por lo menos vamos a intentar que camine y luego Dios dirá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entre todos juntos empiezan a hacer juegos en casa. Recuerdo que mi nuevo padre me tumbaba en el sofá y hacía como el movimiento de la bicicleta, flexionando y estirando las piernas, y me decía, Mary, imagínate que estás en una bicicleta, ¿dónde quieres ir hoy? Y yo le decía, Disney, con las princesas. No he ido a Disney todavía. Pero mi padre pues me motivaba, cariño, llévame a Disney, Ignacio, mi amor. Y entonces, bueno, luego lo hablamos en casa. Luego, mis hermanas también lo que hacían era ponerme un caramelito, porque yo necesitaba siempre una motivación. Si no había motivación, no me movía, ¿no?
Entonces me decían, Miri, ¿quieres el caramelo? Pues ven a por ello. Entonces, claro, yo me movía como podía. Y luego también me agarraban de la cintura y hacían todos juntos el trenecito. Íbamos cantando por el salón y entonces me tenían agarrada para no caerme. Y de pronto un día, a los 4 años, mis hermanas dicen, Miri, ¿quieres el caramelito? Y me hicieron así y yo di mi primer paso. En contra de todo pronóstico, caminé por primera vez. Era un pasito muy pequeño. Por eso mi conferencia se llama Pequeñas Grandezas, porque ese primer paso que yo di, que iba a ser el primero de muchos, fue muy celebrado por mi familia. Me dijeron, venga, campeona, campeona. Y una de mis hermanas, la más mayor, dice, ahora vamos a ir al médico y le vamos a restregar que se ha equivocado. Todos, a ver, Charo, que tampoco hace falta, que sí que vamos a ir, pero con un caramelito para que la niña no nos deje mal. Y entonces, efectivamente, voy allí. ¿Y qué era lo que quería mi hermana en realidad decirle al médico? Lo que quería no era restregarle que se había equivocado, aunque un poco sí, porque conozco a mi hermana, pero sobre todo era que a la hora de emitir mi diagnóstico solo había tenido en cuenta la parte científica del asunto. La manchita negra en mi cerebro, la forma de mis pies, mi equilibrio, pero se había olvidado de 3 factores fundamentales que siempre que están en todo aquello que hacemos son capaces de volver posible lo imposible, que es el esfuerzo, la entrega y sobre todo el amor. Este médico no contaba con un equipo como mi familia, no contaba con mi amor propio, que yo era muy cabezota también, y no contaba sobre todo con que tenemos a Dios y que cuando nos esforzamos y le tenemos cerca, las cosas se vuelven posibles. Estos 3 factores hicieron que yo, a los 4 añitos, ya pudiera empezar a caminar. Pero claro, eso era una cosa, como la primera fase de todo lo que vendría después, porque yo durante toda la época escolar tuve que ir a rehabilitación. Me acompañaba mi hermana Charo, la misma que monta el pollo a los médicos y tal, ¿no? Entonces, tenía que ir a rehabilitación cada día y recuerdo solo un ejercicio, el resto no me acuerdo muy bien, pero la fisio lo que hacía era agarrarme y cuando me tenía ya un segundito en pie, me soltaba y me empujaba. Y otra vez me volvía a agarrar, me soltaba y me empujaba. Mi hermana Charo, al principio en el primer empujón no decía nada, el segundo ya se le empezaba a poner la cara roja y al tercero ya, ¿por qué empujas a la niña? Que no lo entiendo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ella como adulta y yo como niña no entendíamos por qué cada vez que yo intentaba mantenerme en pie, esa chica me tiraba al suelo. Pero con unas pocas palabras ayudó a mi hermana a entenderlo todo. Dijo, mira, esta niña se va a caer tantas veces a lo largo de su vida, tantas, que es muy importante que aprenda a colocar el cuerpo cuando se caiga. Es decir, que si siente que se va a caer, pueda poner las manos, cubrirse la cabeza, esquivar un mueble, tomarse un café, por el camino. Pero es verdad que me caigo súper despacio. Y efectivamente, me enseñó 2 cosas fundamentales con el tiempo. La primera, que la única manera de avanzar en la vida es levantándote cada vez que te caes. Esa chica me estaba ayudando a desarrollar el carácter para que si yo me caía 20 veces, fuera capaz de levantarme 21. Y luego, la segunda cosa fundamental que aprendí es a caerme con un estilo tremendo. O sea, yo os lo prometo que soy una Power Ranger de las caídas, ¿no? Y entonces, mi fisio me enseñaba a colocar el cuerpo, la mente y el corazón para afrontar las caídas. Pero mi madre hacía en casa el ejercicio contrario. Yo me caía delante de todos mis hermanos y mi madre pegaba un grito y decía, que nadie la levante a no ser que se abra la cabeza. Y yo, hombre, gracias, mamá, también. A no ser que se abra la cabeza, que nadie vaya por ella. Y entonces, ¿qué hacía yo? Poquito a poco, miraba un mueble, otro, y conseguía ponerme de pie despacito por mí misma. ¿Y qué os quiero decir con esto? Que ese legado, esa fortaleza, lógicamente venía de mi familia, pero también del de arriba. Y que a veces el simple hecho de intentarlo, de intentar ponernos de pie, algo tan básico como
intentar echar un pasito hacia adelante es muy grande, ¿no? Luego, mi hermana Rocío, que es la mediana, yo le decía, no quiero ir al parque porque si me caigo los niños se van a reír de mí. Y me dice, Miri, no te preocupes que si tú te caes yo me tiro encima. Y yo no entendía lo que me quería decir. Y entonces un día me caigo y veo que coge carrerilla y se tira en plancha sobre mí. Entonces, claro, me hizo tanta gracia que yo ya fingía caerme solo para que mi hermana se tirara encima porque es que era un show. ¿Qué es lo que me enseñaron? Que las caídas, cuando las compartes, dejan de ser difíciles para convertirse en algo bonito. Cuando los compartes con los demás. Y claro, todas estas herramientas me iban a ayudar muchísimo en las siguientes etapas de mi vida, donde yo, antes del Fórmula 1, llevaba un aparato de hierro como el de Forrest Gump. Y entonces, al principio, los niños no veían las diferencias. Pero poco a poco empezaban a acusarlas. Y yo recuerdo que al principio eran cuchicheos detrás de mí. Esos cuchicheos se convirtieron en pataditas en la silla. Las pataditas en la silla fueron a más y empezaron los insultos. Después de los insultos hubo una compañera de clase que me cortó el pelo, otra que me cortó el babi y había un grupo de chicos más mayores que yo que lo que hacían era esconderse de los profesores y me empujaban de unos a otros como si fuera una patata caliente, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre cuando tú sufres acoso escolar durante todos los años de tu infancia? Que en un primer momento parece que sí, pero cuando ya llevas mucho tiempo con esa situación te vas volviendo una persona pasiva, incapaz de sonreír, incapaz de mirar a los ojos de la gente. Toda esa fortaleza, toda esa alegría se te va olvidando por el camino. Yo me levantaba cada mañana queriendo volver a casa y no había salido todavía. Y hubo un momento determinado en el que un día me vi en mi habitación, que además era el único momento donde yo era feliz porque yo ponía todos los peluches en la cama y les cantaba como si fueran mi público, porque mi sueño era cantar. Y yo, peluches, no os preocupéis que ya os canto otra tal. Y las Spice Girls y de todo, ¿no? Y me hacía mis bailes para los peluches y todo. Entonces, cuando yo volvía del cole, ese momento en mi habitación era lo más. Pero ¿qué pasa cuando tú solo eres feliz en ese momento? Que cuando sales de esa habitación, de esas cuatro paredes, si no ha cambiado algo dentro de ti, la vida sigue igual. Y hubo un punto que yo ya no podía más, tenía como unos 10 añitos, y me quedé en silencio en mi habitación. Y de pronto abro los ojos, había estado llorando todo el día entero. Y abro los ojos y me vienen dos preguntas a la cabeza. Una, Miri, ¿tú sonríes? Y la respuesta fue no. Miri, ¿tú te aceptas? Y la respuesta fue otro no. Entonces ahí me vino una reflexión que no fue cosa mía, porque con 10 años os aseguro que una sola, sin ayuda, no llega a esas conclusiones. Pensé, si tú no te aceptas, si tú no sonríes, ¿cómo pretendes que 30 compañeros tuyos hagan lo que tú no haces por ti? Y me di cuenta de una cosa. Tienes dos opciones en la vida, porque siempre hay dos opciones. Una, preguntarnos el por qué. ¿Por qué yo no puedo caminar? ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O por el contrario, aceptar las situaciones que tenemos, porque Dios nos ha hecho así. Y en vez de plantearse el por qué a mí, cambiar la perspectiva. ¿Para qué a mí? Y yo en ese momento no sabía ni para qué, ni nada. Pero estaba dispuesta a tener la actitud suficiente como para descubrir en algún momento para qué tenía una discapacidad. Y lo que dije fue, vale, pues de momento lo que voy a hacer, cada vez que los niños se metan conmigo, en vez de llorar, voy a devolverles una sonrisa y a ver qué pasa. Y las primeras costaron un montón, las segundas también, las terceras también. Pero fijaros, algo tan pequeño y tan grande como una sonrisa cambió mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a sonreír, aunque yo estaba llorando por dentro, decidí empezar a sonreír por fuera. Y cuando empecé a sonreír y a cambiar mi cara,
De repente hubo unas niñas en mi clase que me dijeron, Miri, ¿quieres que te ayudemos a salir al patio? Y a día de hoy todavía conservo a esas amigas. Gracias a sonreír, yo pude tener a mis primeras amigas, que para mí es muy importante porque la amistad es súper importante. Cuando tú crees en ti, cuando estás en paz, cuando confías en que todo tiene un sentido, es cuando puedes de verdad tener sueños, metas, aspiraciones, ganas de luchar por las cosas de verdad. Y entonces yo me metí en la selección española de natación. Cariño, esto no te pongas celoso, ¿vale? Pero es que me enamoré de un chico que no tenía piernas, pero tenía una sonrisa maravillosa. Y entonces yo tenía 15 años y os podría decir que yo tenía muchísima fuerza de voluntad. Mentira. Yo tenía 15 años, un pavo terrible, y yo pensaba, es que no me apetece ir a nadar, pero pensaba, está Pablo, igual me lo ligo, pues vamos para allá, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea del pavo que yo tenía, yo me pintaba la raya del ojo para ir a nadar. Que me decía mi hermana Charo, pero ¿no te das cuenta que sales hecha un mapache? Digo, no pasa nada, porque por lo menos la entrada triunfal al agua, a lo vigilante de la playa y además a cámara lenta, per se. O sea, no me hacía falta ni ralentizar porque yo ya de por sí me tiraba lento, ¿no? Digo, tal, y entonces me metí en las competiciones, conocí a Pablo, empecé a tener sueños de verdad y empecé a plantearme que cuando uno quiere, está cerca de Dios y sobre todo, confía, se da cuenta de que la parálisis cerebral más importante que existe no es la que yo tengo, es el miedo. Y cuando somos capaces de deshacernos del miedo, nos volvemos invencibles junto a Dios. ¿Por qué? Porque el miedo, cuando nos paraliza, cuando no nos deja estar, es realmente cuando encontramos las barreras más importantes. Las barreras no son estas y estas. Y entonces yo estaba tan tranquila, ya había conocido un chico que me encantaba, por supuesto no mejor que tú, porque tú eres el mejor, mi amor. Luego os presento a mi marido, porque es que me casé hace 2 años y estoy súper feliz, siempre presumo de marido, ¿no? Y entonces ya tenía yo, me aceptaba, tenía amigos, tenía metas que había cumplido, pero todavía me faltaba algo súper importante. Y cuando tenía 14 años, de repente un día me levanto de la cama y oigo muchísimo ruido en casa. Y le pregunto a mi madre, mamá, ¿qué está pasando? Y veo que hay médicos que se están llevando a mi padre en la ambulancia, corriendo. Y me dice, Miri, a tu padre le acaba de dar un infarto cerebral, así que nos lo vamos a llevar al médico, tú te vas a quedar aquí. Si necesitamos cualquier cosa de ti, aquí están los papeles de papá para que nos puedas dar la información que quieras, ¿no? O necesaria. Entonces yo ese día no fui al colegio y menos mal que a la hora de comer vuelve mi madre y una de mis hermanas, porque en el postre, a la hora de la comida, recibimos una llamada. No era de mi padre, pero era de una de mis hermanas, mi hermana mediana, Rocío. No entendíamos lo que nos quería decir, porque hablaba raro. Y mi hermana Belén, que era la que cogió el teléfono, dijo, Rocío, hoy no estamos para bromas. No sabemos si estás borracha, si nos estás vacilando, pero hoy no estamos para bromas. Y gracias al Señor, justo cuando mi hermana Belén va a colgar el teléfono, entiende la palabra ayuda. Y dice Belén a mi madre, mamá, creo que Rocío acaba de pedir ayuda. Van corriendo a su casa y cuando abren la puerta se la encuentran tirada en el suelo y le dice Belén a mi madre, mamá, no la toques porque le ha dado un infarto cerebral. A mi padre por la mañana y a mi hermana por la tarde el mismo día. No sabíamos lo que Dios nos quería decir en ese momento. Yo solo sabía que decían que mi padre se salvaba, pero que mi hermana iba a morir con 30 años. Además, en la familia Fernández, justo cuando yo llegué, ya se había matado un hermano mío en un accidente de tráfico también. Entonces decíamos, no entendemos. Bueno, pues mi hermana es otra Fernández, como yo, tampoco hizo caso a los médicos, sobrevivió a esa noche.
Y cuando voy con ella en la consulta, ya por fin me doy cuenta de lo que le ha pasado realmente. Una hemiparesia, la parte izquierda de su cuerpo completamente inmóvil. Y me dice, Miri, yo aquel día que los médicos decían que no me iba a salvar, yo me tendría que haber muerto porque tenía casa, coche, novio, trabajo, amigos. Y ahora he perdido la casa, el coche, el novio, el trabajo y los amigos. Y además los médicos me han dicho que no voy a poder caminar, que no voy a poder llevar una vida normal, que me voy a arrastrar. Y yo, lejos de sentir pena por ella, pensé, Rocío, eso fue exactamente lo mismo que dijeron los médicos que yo iba a hacer, que no iba a poder llegar en mi vida a nada. ¿Yo he podido? Sí. ¿Tú vas a poder? Sí. ¿Yo soy una Fernández? Como si no hubiera Fernández en España, también os lo digo. ¿Tú eres otra Fernández? Y entonces mi hermana se secaba las lágrimas, sonreía y decía, soy una Fernández. Entonces nos agarrábamos y fijaros cómo es la vida, cómo es Dios, que me dio la oportunidad de decirle a mi hermana, no temas, sal a la calle, porque me decía, me da vergüenza. Rocío, tú sal a la calle, que si tú te caes, yo me tiro encima. Ahora, le digo a mi hermana, por favor, no te caigas por una cuesta abajo porque mi andador no suele llevar frenos. Entonces ya la liamos parda, ¿no? Pero fijaros, había encontrado un para qué gigante. ¿Para qué tengo discapacidad? Pues en mi caso yo me di cuenta de que todas esas experiencias que yo había vivido, el bullying, la bota, fisioterapia y un montón de cosas, habían servido para sacar a mi hermana del oscuro y poder cambiar un llanto por una sonrisa. Y dije así, pues si para esto sirve mi discapacidad, gracias Señor, yo mi discapacidad ya no la cambio por nada. Todos tenemos una misión en nuestra vida. Todos tenemos algo que a priori puede parecer negativo, pero que podemos convertir. Y ese es mi mensaje de hoy, que a veces algo tan pequeño como un paso hacia adelante, una sonrisa, un decir, soy un Fernández, bueno, el que sea Fernández y el que no, pues cada uno con su apellido, ¿no? O el simple hecho de aceptar las cosas que nos llegan y comprender que todo tiene un para qué, puede cambiar nuestro destino, puede acercarnos muchísimo más a Dios y sobre todo, cuando ya te tomas las cosas con humor. Yo siempre, por ejemplo, cuando voy con el andador y me preguntan ¿qué tal andas? Pues me encanta porque dejo a la gente en plan, pues coja con andador. Tal. Entonces la gente se queda como blanca, pero es verdad que cuando te tomas las cosas con humor, sabes perfectamente que Dios está más a tu lado que nunca, ¿no? Así que busquemos cada uno dentro de nosotros aquellas cosas que no nos gustan de nosotros mismos y transformemos nuestra realidad. Y sobre todo, intentemos las cosas sin rendirnos antes de tiempo, porque cuando no nos decimos que no y decimos que sí, como dijo María, lo que nos espera es precisamente grande, ¿no? Y el para qué no va a llegar ni como nosotros queremos, ni de la forma que queremos, ni de la manera que esperamos, pero siempre llega. Así que dejad que vuestra sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejéis que el mundo cambie vuestra sonrisa. Muchísimas gracias.